Hola, un saludo a todos. Esta semana el presidente visita la Casa Blanca. Sin embargo, mientras todos los focos se posan sobre el encuentro Biden-Petro, mucho menos publicitadas serán otras trascendentales reuniones en las que Petro coincidirá con miembros importantes de varios círculos de poder cuya influencia viene afectando el rumbo de la nación colombiana desde hace varias décadas. Pero de una forma tan discreta que la casi totalidad de la población lo ignora. ¿Quiénes son estas personas o instituciones? Vamos a examinarlas. Hay que decir que antes de las importantes reuniones de bajo perfil de las que hablaremos, Petro no dejará de tener un encuentro con la ONU, que es la institución más grande y visible a nivel global que estos círculos de poder discretos usan para influenciar a las naciones del mundo. Sabemos que en los eventos de la ONU, Petro coincidirá con su secretario general, el señor Antonio Guterres, quien cuenta en su historial con la dudosa distinción de haber sido 2 veces presidente de la Internacional Socialista. Después de esto, y de asistir a otra serie de eventos, el presidente Petro se reunirá con el Council of America, que es una organización que opera como uno de los brazos por medio de los cuales la poderosa familia Rockefeller influencia el derrotero económico de las naciones latinoamericanas. El COA trabaja en conjunto con la America Society, organización que también responde a la familia Rockefeller, pero que sirve de medio para influir en el aspecto político de estas mismas naciones. Un personaje colombiano muy cercano a estos grupos y en general a la familia Rockefeller es el señor Juan Manuel Santos, quien ya desde 1994 pertenecía al COA y es en el marco de su trabajo allí que se reuniría con el mismísimo David Rockefeller. Esto sucedería justamente antes de la creación por parte de Santos de la Fundación Buen Gobierno, desde la cual pocos meses después se organizaría el proyecto Destino Colombia, el trascendental plan para que, bajo la sombra de Rockefeller, se terminara determinando los siguientes 20 años de la historia colombiana. Si usted no conoce qué fue el proyecto Destino Colombia, es indispensable que vea nuestro video titulado Destino Colombia, la conexión Santos-Castro-Rockefeller. Y es que aunque el gran público no lo sepa, la sombra de ASCOA siempre ha estado ahí, detrás de los dirigentes que han definido el rumbo de nuestra nación. Estuvo detrás de Iván Duque, al que condecoró en 2021. El año siguiente, Iván Duque le devolvió la gentileza condecorando a Susan Sigal, presidenta de ASCOA. Les sugiero que recuerden este rostro. Pero todo esto no fueron gestos espontáneos. La verdad es que desde su época de senador, Iván Duque y también Marta Lucía Ramírez eran conferencistas de ASCOA. ¿Será casualidad que ambos llegaran al poder? Quizás sí fue casualidad, una casualidad parecida a la que sucedió en el gobierno anterior al de Iván Duque, pues Juan Manuel Santos, que era miembro de ASCOA, también llegó a ser presidente del país y también se dio la casualidad de que ASCOA terminaría distinguiéndolo con una condecoración. Pero aquí no para la cuestión, porque el gobierno anterior, el de Álvaro Uribe, también se dio bajo la sombra de la ASCOA y por ende de la familia Rockefeller. Durante septiembre de 2008, ASCOA realizaría una cena en honor al presidente Álvaro Uribe y lo distinguiría también con la entrega de la insignia de oro. This is Susan Sigal, President and CEO of the American Societies and the Council of the Americas. Unos meses después, Uribe devolvería el favor entregando a Susan Sigal la medalla de la Orden de San Carlos por ser una de las artífices del TLC con los Estados Unidos. Estos son, pues, los antecedentes relativos a Colombia de las personas con las que se reunirá Gustavo Petro. Pero esta reunión no será meramente incidental. Cada vez es más claro que el gobierno de Petro también contará con la incidencia de esta poderosa organización, pues vemos que el mandatario, que no ha cumplido ni un solo año de gobierno, se reúne con los mandos de ASCOA en cada visita a Washington. Esta foto corresponde al señor Petro con las directivas de ASCOA
a solo un mes de su posición como gobernante. Pero es que incluso esa sombra viene proyectada desde más atrás, pues la influencia parece haberse sentido incluso desde la campaña del presidente. ¿Cómo es eso? Ya te lo explico. Este hombre que ves en el centro de la foto es el poderosísimo Julio Mario Santo Domingo, uno de los hombres más ricos del mundo, amigo personal de la familia Rockefeller. Una característica de estos círculos de poder es que operan y se consolidan a lo largo de las décadas alrededor de la familia. Son dinastías en las cuales los hijos, los sobrinos, los primos, los cuñados ocupan cada uno su lugar y hacen cada uno su labor en la consolidación de los objetivos. David Rockefeller creó la American Society y el Council of America, y su amigo Julio Mario Santo Domingo fue directivo de las mismas organizaciones. De hecho, en 2004, la organización le haría un homenaje a Santo Domingo, presidido por David Rockefeller III en persona, junto con Henry Kissinger, y al que asistiría Juan Manuel Santos. Y aunque David Rockefeller y Julio Mario morirían en la segunda década de este siglo, sus hijos, David Rockefeller III y Alejandro Santo Domingo, seguirían en la dirección de ASCOA, y allí están actualmente las dos familias guiando a esta organización. ¿Y qué tiene que ver esto con Petro? Pues bien, que para la campaña que llevó a Petro a la presidencia, la familia Santo Domingo estaría involucrada en el manejo de las relaciones públicas de Petro por intermedio de Silvia Sáenz Pumarejo, sobrina de Julio Mario Santo Domingo y prima de Alejandro Santo Domingo, directores de ASCOA. Ella fue la encargada de acercar al gran empresariado colombiano a Petro y de organizar eventos fundamentales del pacto histórico, algunos de los cuales se realizaron en el lujosísimo Hotel Grand Hyatt del magnate Carlos Sarmiento Angulo. Y yo sé que si eres una de estas personas que tiene la idea de que Petro es un hombre que trabaja para el pueblo y que se enfrenta a los intereses de los más poderosos, todo esto te parecerá una locura. Pero déjame decirte dos cosas. La primera es que esa imagen es artificial. El político, para cautivar a la población, tiene que crearse un perfil. Y ese es el perfil que Petro se ha creado por medio de una continua e intensa propaganda. Lo segundo es que esto no es nuevo ni es de ahora. En los distintos videos de Razón Vertical encontrarás mucha información acerca de la forma como, por debajo de la mesa, la élite colombiana ha impulsado a Petro. Te sugiero comenzar viendo nuestro video Gustavo Petro, fichado por la élite, publicado en 2020. Pero atención, que Silvia Sáenz Pumarejo no se limitó a manejar las relaciones públicas de Gustavo Petro con los poderosos círculos empresariales de Colombia, sino que una vez lograda la victoria, en la cual jugó un papel protagónico la poderosa empresa Indra, de la cual hablamos en otro video, también había parte de la comisión de empalme entre los gobiernos saliente y entrante. En resumen, que la familia Santo Domingo, vinculada a las ASCOA y los Rockefeller, han estado ahí, sigilosos pero cercanos al ascenso de Petro, y ahora como presidente, Petro está constantemente en contacto con esa organización, y puesto que sus encuentros son en privado, no es de extrañar que se esté reuniendo con Alejandro Santo Domingo o gente cercana a él para coordinar sus asuntos o directamente recibir instrucciones que el pueblo nunca conocerá. Después de esto, el presidente liderará un conversatorio sobre el cambio climático. Todo este asunto del cambio climático es una de las herramientas usadas por estos círculos de poder, y es con la intervención de estos que se logró instalar esa temática mundial en un proceso que inició, cómo no, de la mano de grandes familias, entre las cuales estaban, cómo no, los Rockefeller. Pero esto es un tema que requerirá un video aparte para explicarlo adecuadamente. Los siguientes días se reunirá con una miriada de personas, pero su visita terminará con una maratónica agenda de reuniones con más instancias del poder privado que responde a la élite mundial. Las mencionaremos brevemente hasta donde sea posible. Primero, el Inter-American Dialogue. Esta es otra organización cuyas manos invisibles han tenido
profunda influencia en Colombia. Cómo nació, a qué se dedica y cómo funciona es algo que está explicado en nuestro video La traición a los ejércitos de Hispanoamérica, publicado en 2020. Su origen está estrechamente vinculado también a la poderosa familia Rockefeller, quienes la financiaron por medio de dos organizaciones, la Fundación Rockefeller y el Fondo de los Hermanos Rockefeller. Una tercera organización jugaría un papel importante en su conformación, el Wilson Center. Quédate con el nombre de esta organización porque hablaremos de ella más adelante. No entraremos en muchos detalles del Inter-American Dialogue porque nuestro video de 2020 está suficientemente explicado y documentado, pero para que te hagas una idea de la capacidad de influir que esta organización ha tenido sobre nuestro país, te diré que muchos de los políticos más importantes de nuestra nación pertenecen o han pertenecido al diálogo interamericano. Nos referimos a personas como Marta Lucía Ramírez, Claudia Blum, Claudia López, Sergio Fajardo, Juan Manuel Santos, Rafael Pardo Rueda, Navarro Wolf, María Ángela Holguín, entre otros. Trata de dimensionar el peso tan grande que una organización puede tener en el rumbo de un país cuando tiene entre sus miembros a personajes de este calibre: presidentes, vicepresidentes, cancilleres, alcaldes de las más grandes ciudades, candidatos presidenciales y hasta un líder de una de las guerrillas más importantes del país. Por ejemplo, si la JEP fue un organismo con verdadera intención de revelar la verdad sobre la guerra en Colombia, cuando menos debería hacerle unas cuantas preguntas al señor Shifter, presidente del diálogo interamericano, pues varios de los miembros de esa organización han jugado papeles importantísimos en la guerra de Colombia, nada menos que 3 ministros de defensa, un máximo líder guerrillero y un presidente. Pero no, nada de esto se menciona en Colombia, porque mientras los colombianos no conozcan a estas organizaciones, no se les ocurrirá hacer preguntas incómodas sobre el papel que ellas podrían estar jugando al interior del país. Es que podemos incluso considerar que el recién terminado gobierno de Duque fue prácticamente un gobierno del Inter-American Dialogue. Duque era contado entre los oradores expertos del diálogo interamericano. Su vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, es miembro directo de la organización desde hace muchos años. Igual su canciller Claudia Blum también es miembro desde hace muchos años. Es decir, estos 3 miembros del diálogo interamericano fueron quienes dirigieron los destinos de Colombia durante 4 años. Tampoco es que esto fuera algo novedoso. Los 8 años anteriores a Duque también fueron dirigidos por otro miembro del Inter-American Dialogue, Juan Manuel Santos. Nada menos que 12 años los colombianos fuimos gobernados por miembros de esa organización. ¿Te parece poca influencia? Y un dato curioso: la canciller Claudia Blum, miembro del diálogo interamericano, aportó 160 millones de pesos a la campaña de Iván Duque. ¿Será esta la forma indirecta del diálogo americano para financiar campañas presidenciales en Colombia? Pero bueno, viendo la cercanía del nuevo presidente con esas instituciones de los Rockefeller y ahora con el diálogo americano, parece inevitable el razonamiento de que después de Santos y Duque, el diálogo interamericano podría seguir siendo parte de los destinos de Colombia por intermedio de Gustavo Petro. Posterior a esto, el presidente se reunirá con el Atlantic Council, otra de esas instancias privadas con influencia a nivel mundial. De Atlantic Council no diremos mucho por ahora, salvo que a esta organización es muy cercana, aún sin ser miembro, Marta Lucía Ramírez. Para terminar, Gustavo Petro se reunirá con el Wilson Center. ¿Te suena el nombre? Hablamos del Wilson Center hace tan solo unos minutos, pues fue una de las organizaciones que respaldó a los Rockefeller en la creación del diálogo interamericano, la organización que prácticamente dirigió el gobierno de Iván Duque. ¿Y a que no adivinas quién trabaja en el Wilson Center? Pues el propio Iván Duque. Como has podido comprobar en este video, todo el círculo político colombiano, incluso los que tú piensas que son opuestos, giran alrededor de las mismas organizaciones. Y todas las ideas que tú crees que son propias de tu líder político
también. ¿Por qué piensas que Gustavo Petro asistió al COP27 en Egipto, la cumbre sobre el cambio climático, y allá también estuvo Iván Duque, que ya no es presidente del país? Pues porque realmente toda esta gente está en el mismo barco, aunque dentro del país te hacen creer que son opuestos. De hecho, un último dato. Sabemos desde hace muchos años de la cercanía de Iván Duque con otra de las poderosas familias de este círculo que influye en Colombia, la familia Soros. Si no sabes acerca de esto, también tenemos varios videos del canal ilustrándolo. Por ejemplo, el video titulado Narcotización del Estado, la red invisible, de 2019. Pues bien, Gustavo Petro también tiene su vieja historia con los Soros y que incluye a la poderosa familia Gilinski, de la que nos ocuparemos en otro video. Pero no queremos cerrar este sin mencionar que, por supuesto, pocos días después de su elección presidencial, Petro también dio muestras de la máxima importancia que este nexo tendría para su gobierno, pues el mismo día de su posesión ya se estaba reuniendo con una de las fichas de los Soros, la señora Samantha Power, también cercana a Marta Lucía Ramírez, y pocas semanas después se reuniría con el mismísimo Alexander Soros. En esa reunión con Alexander Soros estarían hablando acerca del cuidado del Amazonas. Pues resulta que por los mismos días se daría la noticia de que la organización privada Club Concordia tenía un proyecto para el cuidado del Amazonas. Y aquí te voy a dar dos datos que a esa altura ya no te deberían sorprender. El primero, el Club Concordia está vinculado a la familia Soros. Y el segundo dato es que la persona encargada de ese proyecto en el Amazonas es Iván Duque. Toda esta información nos muestra un panorama que a los ojos objetivos se ve bastante claro respecto a la posición del gobierno de Gustavo Petro frente al globalismo que avanza en Colombia. Esa posición es continuar la línea de complicidad de los gobiernos colombianos con las élites internacionales. Es para muchos difícil de aceptar y muchas veces es preferible encerrarse en la negación. A estas personas no las podemos obligar a cambiar su forma de pensar, pero solo queremos sugerirles una cosa. Guarden estos datos, repásenlos, ténganlos en su cabeza y observen con cuidado el gobierno de Petro. Con el paso del tiempo podrán ir confirmando todas estas cosas y entonces llegarán a comprender el verdadero significado de estas imágenes con las que los dejamos. Buen día.